¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches. Estamos en otra edición de Mano a Mano a través del Facebook de la Banda Diario, y como lo habíamos anunciado previamente, hoy lunes vamos a estar compartiendo una nota con el profesor Darío Toledo, que es secretario general de CISADENS, con quien ya estamos, y agradecemos por supuesto que nos haya recibido aquí en la casa, en su casa, en la casa de los docentes, que está ubicado en Ciudad Capital. Darío, muchas gracias. No, por favor, bienvenidos al Salón Carlos Puente Alba. Le enviamos un saludo a todos los que estén viendo, a los que van a ver ahora y a los que nos ven posteriormente. Siempre es un gusto y te agradezco la invitación desde ya. Bueno, arrancaron la clase la semana pasada en toda la provincia, tratando de cumplir según los lineamientos a nivel nacional y lineamientos también del gobierno de la provincia, de los casi 200 días de clase aproximadamente. Sí. ¿Cómo es el análisis que hace CISADENS? ¿Se van a poder cumplir ese objetivo de casi 200 días de clase? ¿Cómo está el ánimo del docente para alcanzar esa meta? Bueno, primero hay que recordar que a nivel nacional había amenaza de un conflicto docente con un paro de todas las centrales nacionales, primero la semana anterior, ¿verdad?, en algunas jurisdicciones, y luego el 24 era, y luego el 5. Se suspende esa medida de fuerza por un llamado a convocatoria de paritaria nacional. O sea, las centrales nacionales, nosotros pertenecemos en este momento a la Confederación de Educadores Argentinos, nos informa que habían sido invitados durante este mes de marzo, todavía no se ha concretado, para tratar el salario mínimo docente y también otras condiciones laborales, que es lo que ha llevado a decaer o a suspender la medida de fuerza, y sí están en alerta, pero la medida de fuerza ha quedado suspendida. En ese contexto, Santiago del Estero había anunciado, el gobernador, sin negociación, eso todos lo sabemos, el aumento de un salario mínimo que llevaba el salario mínimo docente a 800.000 pesos, mientras el salario mínimo a nivel nacional hoy está congelado en 420.000 pesos, que es lo que exigen las centrales nacionales. Si hubiera acompañado el nivel de inflación desde el año pasado hasta ahora, el salario mínimo tendría que estar cerca de esos 800.000, el salario mínimo docente. El problema es que acá en Santiago del Estero ese mínimo ocupa a todos los docentes, incluso al que inicia como al que se está por jubilar, que es el reclamo que hacemos nosotros y que no hemos recuperado, y es lo que luchamos, recuperar la carrera docente, el escalafón salarial, que se reconozcan las obligaciones de cada uno, la trayectoria, el conocimiento, y en eso está en deuda la provincia de Santiago del Estero, y para eso debe aumentar el básico. En ese contexto, y después podemos profundizar sobre esta cuestión, se inician las actividades, y nosotros, ¿qué le decimos siempre a la población? Que las actividades se inician de manera irregular, porque muchísimas escuelas no tienen directivos. Yo acabo de hablar por teléfono con personas que han trabajado en educación muchos años, en el Consejo de Educación, ex supervisores, supervisoras, horrorizados por cómo está el estado de las escuelas primarias en Santiago del Estero, sin docentes, con docentes en disponibilidad, reestructuraciones o reorganizaciones de escuelas que, por ejemplo, hay escuelas de personal único con 30 alumnos, con plurigrado, pedagógicamente es insostenible. Han ajustado el tamaño de la educación de tal forma que están demasiado presionados los docentes con aulas superpobladas, y la inestabilidad laboral que ronda en todas las instituciones. ¿Qué es una inestabilidad laboral? Y que los han puesto en disponibilidad porque les han cerrado divisiones, ya sea o salas en el jardín, en el nivel primario, en el nivel secundario, en los profesorados, han cerrado carreras de profesorado, han cerrado cortes, o sea, divisiones de carreras de profesorado, los han achicado. También han prohibido el número de inscripción. Yo el año pasado algo te había comentado que les ponían un tope de inscripción en las carreras, o sea, por más que haya interesados, no. Se han cerrado los profesorados del magisterio con la idea de que hay muchos docentes y no hay trabajo. Que ante esto nosotros decimos que si hay trabajo, lo que no hay es una organización del sistema educativo que cubra todas las necesidades.
se ha desplumado el sistema vertebral de la educación en Santiago del Estero, no hay supervisores, no hay quien acompañe, quien controle, quien oriente, quien guíe. Ahora, ¿no? Lo que vos nos estás contando dista mucho, es una realidad diferente, es como que estuviéramos viviendo en otra parte, sí. porque... Es como una realidad simulada, no sé algo qué así, simula. exactamente, y porque días pasados la ministra de Educación, doctora Nasif, dio una nota al canal de aire de la provincia, pero ella no habló de esta perspectiva que en este caso CESADEM la tiene. Sí, no, yo entiendo, la ministra es políticamente correcta, por supuesto, pero hablando de simulación, es una gran simuladora la ministra de Educación y el gobernador también, porque reconocemos que hay inauguraciones de remodelaciones de escuelas, eso lo publican ellos. Lo que no cuenta es cómo funcionan las escuelas. En las escuelas que se remodelan, o no hay directivos, o hay muchos en disponibilidad, los docentes, o han puesto a alguien a cargo, explotándolo en el cargo directivo, prohibiéndoles que digan cómo está la institución. Hoy inauguraron un jardín, va a salir en la noticia, el edificio del Jardín Sisita en el barrio Belgrano, y al frente están los docentes de la escuela primaria que tienen aulas sin las condiciones para soportar los 40 grados de calor, porque no la tienen mala ventilación, tienen mala refrigeración, con las temperaturas elevadas que hay acá en Santiago del Estero, pero sobre todo a todos esos docentes a nivel primario, el Consejo de Educación, o mejor dicho, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, no les ha pagado la hora extendida del mes de enero, les debe la del mes de febrero, y vamos a terminar febrero, les deben la de febrero, la de enero y febrero, y vamos ya casi a mitad de marzo, y no las han pagado. Y nadie dice por qué no la pagan. Nosotros tenemos entendido que los fondos han sido girados. Ahora, si no fueron girados por el gobierno nacional, la responsabilidad del pago a cada uno de los trabajadores es del gobierno provincial. Que explique por qué mantiene en esa incertidumbre a los maestros, que por supuesto los maestros no los habrán dejado que pregunten, porque hay muchos policías no te dejaban cruzar, ¿por qué no le pagan? Todos los maestros preguntan en las redes, nosotros hacemos la presentación correspondiente ante el Ministerio de Educación, la hicimos ante la Subsecretaría de Trabajo porque esto es un conflicto colectivo ya, el no pago, para que después cuando se tomen medidas de acción directa, el gobierno no desconozca que nosotros ya hemos reclamado esto como corresponde. Bueno, el gobierno se mantiene en un silencio y en eso la ministra debería haber aprovechado de decir, bueno, miren, a las maestras y a los maestros les agradecemos la paciencia, no le hemos pagado la hora extendida por tal problema, se les va a pagar tanto. No hay información. O sea, por un lado ella plantea que está todo en orden, ¿verdad? Otro desorden es que las vocales del Tribunal de Disciplina o las vocales del Consejo de Educación de los diferentes niveles se hacen cargo de escuelas como supervisores. O sea, es como que un juez sea fiscal y policía, más o menos, que haga todas las funciones. No tiene esa función los vocales de la Junta, no tienen esa función las vocales del Tribunal de Disciplina, y mientras tanto todos esos puestos de trabajo que generan derrame con generación de puestos de trabajo hacia abajo también, hoy están sin cubrirse, y esas son fuentes de trabajo que el docente de Santiago del Estero que está desempleado tiene que saber que no se cubren. El año pasado, todo el año, no se ofrecieron cargos. Este año, hasta mitad de año, al parecer, no se van a ofrecer cargos. Y de esto la ministra también debería decir, por lo menos, por qué no se abre el ofrecimiento, en qué está trabajando el Consejo, cómo se está solucionando el tema del acompañamiento a las escuelas, cómo van a mejorar, cómo va la hora extendida, si realmente ha dado resultados. O sea, si la pagan, no la pagan, ¿por qué? Pero por lo menos se involucren pedagógicamente, que se involucren y vean si está dando resultado esto, porque la escuela, el gobierno de la provincia tomó un compromiso con el gobierno nacional, pero también tiene que ver si esto está funcionando o no, si la comunidad le hace bien a la comunidad educativa, si ha mejorado la educación en Santiago del Estero, porque esa era la idea, pero si no la pagan, también el docente tiene derecho a reclamar.
Darío, a través de las redes sociales, Isadens invitaba, hablando de los docentes que Sí, están, entre comillas, desocupados, ¿cuál es el objetivo de esta bien. invitación que se va a hacer mañana martes? O sea, el miércoles 12. 12, perdón. La idea es que es un conversatorio. Informarles cómo está el estado de situación en Santiago del Estero, porque seguramente muchos de esos docentes que no tienen trabajo desconocen parte de lo que estamos hablando. Entonces, tienen que saber hacia dónde canalizar sus reclamos, para saber cómo es la inserción o no en el sistema educativo provincial, o por qué no se está dando, quién está quitando la posibilidad y cómo lo están haciendo, cómo podemos mejorar esto, cómo podemos presionar para que se den los cargos, se abra un ofrecimiento, se clasifique y se le dé a quien corresponde, se transparente la situación, se mejore la condición, porque hoy hablaba con una docente recién de una escuela del departamento de Guasallán. Hay un cuarto grado que no tiene maestra. Hasta que, ¿por qué? Porque no se ofrece la vacante, porque no se reubica una docente que estaría disponible en otra escuela. ¿Por qué se demora tanto? Porque hay alumnos que han comenzado sin maestros. Eso, ahí te corto y te cuento una anécdota porque mi hijo está en cuarto año de la secundaria y él está dentro de una modalidad de economía. Sí. Y me dice, mira, vamos a tener esta materia. Y le digo la materia específica, me dice, vamos a tener matemática, lengua, geografía, historia, pero no vamos a tener economía, me dice. Ah, la materia específica no la tienen. ¿Por qué? Dice, no han designado profesor y no creo que designen tampoco. Bueno, mi hija va a Un una chico escuela de primaria y le pasa 16, lo mismo. 17 años, pero la proyección de la idea, no creo que designen. O sea, Los chicos ya saben. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo. Ya les pasó el año anterior, o le pasó a ellos, le pasó a una división paralela o a otros cursos, cuando ellos preguntan, ¿por qué tienen una hora libre? No tenemos profesor. ¿Por qué? ¿Se enfermó o faltó? No, no tenemos profesor desde tal mes. Mi hija tiene un horario en una escuela de acá de Santiago del Estero donde le han puesto en el horario una maestra vacante. ¿Y cuál es la razón? Y no tiene profesor. O sea, van a ir a clases sin docente. Están yendo los alumnos. Esa es una irregularidad que el padre no conoce. Cuando el padre ve entrar el hijo a la escuela, desconoce mucho de lo que pasa adentro. O por ahí no se involucra. No sabe si el directivo ha sido nombrado, no sabe si hay maestros secretarios, si hay auxiliar, no sabe cómo están los baños. Hoy no hay ordenanza en las escuelas. No hay insumos para las escuelas para que limpien como en la época de la pandemia. Hoy el Consejo de Educación no promociona, se entregaron tantos litros de lavandina, tantos litros de detergente, tantos trapos de piso. No hay, porque no lo dan. Entonces, ¿quién pone ese dinero? Lo pone la comunidad educativa, lo ponen los maestros, que ya tienen un sueldo bajo y lo tienen que poner. ¿Quién mantuvo los actos de egresar el año pasado con el sueldo miserable que pasa? Los maestros, con lo que le pagaban. ¿Quién les mantiene la alimentación de esos chicos? Hoy todavía siguen pagando 49 pesos. Yo calculo que el gobernador ahora, cuando hable el 27 de abril, anunciará un aumento del 100% al comedor escolar, pero que también es miserable. Hoy un caramelo cuesta 70 pesos. Y le siguen pagando 49 pesos por alumno para el comedor. Nadie habla de esto. O sea, ¿qué normalidad habla? Ya no le dicen comedor, le dicen complemento. Ya lo han hecho desaparecer. o te dan esa bolsita con 4 galletitas. Pero y eso es otro negociado, otro dinero que nunca es, a ver, en una etapa de emergencia económica como está Santiago del Estero, muchas licitaciones se hacen sin licitación, se hacen por compra directa, argumentando la emergencia. Bueno, este tema de la comida también hay un solo oferente, hay una sola empresa que direcciona esta comercialización, para la redundancia, de estos productos que no son saludables, lo dice el mismo etiquetado, aunque ahora el gobierno nacional le ha prohibido poner esa etiqueta, así que ya van a venir sin esos etiquetados negros. Pero mientras tanto, no solo el tema de la comida, las infraestructuras, solo muestran aquello que hoy, por ejemplo, se inauguró, pero no muestran todas las otras falencias. El gobernador inauguró el ciclo lectivo anunciando que se va a crear una escuela Nueva Esperanza. Esta escuela Nueva Esperanza, porque hay en la escuela Nueva Esperanza, si no recuerdo, hay 40.000 habitantes y una sola escuela primaria.
nosotros lo hemos denunciado y hemos dicho que en esa escuela primaria los niños no tienen maestros especiales, no tienen educación física, no conocen lo que es la educación física, lo que es tecnología, lo que es idioma, porque no los cubrieron nunca los cargos. Iban a crear otra escuela primaria, que hace rato hace falta otra escuela primaria. Tienen división, hasta la división G, H, no recuerdo, nosotros visitamos esa escuela. O sea, ¿y cómo funciona la educación ahí en Esperanza? ¿Así? O sea, se olvidan de lo que están sufriendo todos esos niños y cómo se están formando esas generaciones, y después como que hacen un borrón y se cuenta de aquí para adelante. Pero veamos qué ha pasado. Veamos quién atiende la zona tan lejana de Santiago del Estero, las necesidades de esos niños. ¿Quién atiende? Nadie, si no hay supervisores. No hay un supervisor que vaya, visite, vea cuáles las condiciones, que lo evalúa a los alumnos, porque los supervisores tienen esa obligación de ir y ver cuál es el nivel académico que tiene cada niño, para controlar que el trabajo del docente sea lo que ha puesto en su planificación, lo que está en el PEI institucional, para orientar en las mejoras que lleven a esta coordinación de la educación en toda la escuela, este proceso educativo, este acompañamiento al niño desde que entra a la salita hasta que sale en séptimo grado. Falta muchísimo. No es solo garantizar de palabra 200 días de clases. No. Porque acá nosotros hemos visto que muchos alumnos han dejado de ir a la escuela y se ha bajado mucho la matrícula porque no tienen cómo ir. Darío, estaba pensando en el tema del docente, la que se garantiza el piso salarial de 800.000, y quería saber si has podido hablar con, ya sean afiliados a CISADEM o cualquier otro colega, y si ellos cuando fueron a cobrar, a percibir el sueldo, pudieron notar que se cumplió con el piso salarial, o bien hubo algunos trabajadores de la educación que directamente no lo han visto. Claro, lo que pasa es que siempre cuando se anuncia una pauta salarial nueva, una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que la necesidad escucha. El gobernador dijo, anunciamos un incremento del 100% del sueldo docente, del básico docente, y es cierto, el básico aumentó, pasó de 169 a 300, a su doble, digamos, 383, 338, perdón. Pero el aumento de bolsillo era de un 77%. O sea, el docente cobró hasta enero 450.000 pesos. Cuando escuchó 100% pensó 900. Sí. No, cobró 800 porque el aumento de bolsillo es el 77,7%. Pero quien tiene un cargo nunca ve ese dinero en el cajero. ¿Por qué? Porque para poder comer, para poder vivir, está lleno de empréstitos, ha sacado el disponible, se ha endeudado de tal manera que nunca va al cajero y encuentra ese monto. Entonces, difícil es, si no tiene recibo de sueldo, me han pagado, pero acá tengo depositado tanto, entonces se pierde la cuenta. Nadie cobra eso de bolsillo. Y lo otro que ha hecho el gobierno de la provincia, ha puesto una prensa gigante en los sueldos santiagueños, donde todos los trabajadores de la administración pública cobran igual, sean con capacitación o sin capacitación, tengan especificidad en un conocimiento o no. Hoy cobra lo mismo una ordenanza en la escuela, con el respeto que tengo hacia los ordenanzas y por quienes pedimos fuentes de trabajo que no hay, cobra lo mismo esa ordenanza que la maestra. Eso no sucedió nunca. Cobra lo mismo la maestra que el empleado municipal, que la gente de tránsito que está cuidando salir a los niños afuera. Cobra lo mismo esa gente de tránsito que la enfermera que trabaja en la salita. O sea, todos cobran exactamente igual. Esto no puede haber, porque para eso existe lo que se llama la distribución del trabajo. Y en la distribución del trabajo tiene que haber distribución de responsabilidades, jerarquías, porque no todos tienen la misma responsabilidad, el mismo trabajo, y se debe reconocer salarialmente porque el trabajo tiene un valor. Y el Estado como empleador debe reconocer el valor del trabajo a cada profesional. Porque de lo contrario sucede lo otro. Si todos cobramos igual, ¿para qué se va a capacitar el docente
¿verdad? ¿O para qué le va a decir un padre a su hijo, estudia para que tengas una mejor posición, un ascenso social, dirían los gobernantes de los distintos estados, municipal, provincial y nacional? La educación es ascenso social. Hoy cualquier padre le puede decir a un niño, mira, ¿para qué vas a estudiar 4 años? ¿Para qué vas a invertir tiempo? ¿Para qué yo voy a invertir dinero? ¿Para qué vamos a esperar tanto si ya vamos a ver si consigues un trabajo en la municipalidad? Está mal y es una opción. En muchos lugares de Santiago del Estero no hay opciones laborales, no hay parte privada. Entonces, lo que se avisora en el futuro de muchos santiagueños es un empleado de la administración pública, en la docencia, en la policía. Y entre estudiar para cobrar lo mismo y no estudiar, ¿cuál es? O sea, vamos apuntando a la mediocridad. Vamos generando una falta de esfuerzo en ser mejor cada uno en su profesión. Porque una maestra que hoy tiene 20 años de antigüedad cobra igual que la que no tiene, que no hizo capacitación, que no tiene una trayectoria, un conocimiento que mamó y hizo acrecentar en las mismas aulas y en las diferentes escuelas que trabajó. Ese conocimiento es muy valioso, porque eso se vuelca hacia sus compañeras, sus alumnos, tiene un mayor aprendizaje en carrera, y hoy ese esfuerzo no está siendo reconocido. Entonces, ¿qué? Va a comenzar a verse más la chatura en todo. Y eso va a llegar a las familias de Santiago del Estero, porque en la escuela no vamos a encontrar lo mejor porque no se promueve lo mejor, no se incentiva a mejorar, no se promueve a que cada uno haga una carrera, da lo mismo si la haces o no. Darío, ¿cómo? Es triste esto, ¿no? Totalmente es triste. Pero te lo dicen los mismos docentes, o sea, ¿para qué voy a hacer una licenciatura? ¿Para qué voy a hacer una maestría? ¿Para qué me voy a capacitar? Sí, no ofrecen horas, no ofrecen cargo. Me pagan igual a mí que al que no lo hace. Ahora, la chatura a la que vos estás haciendo referencia, que es al objetivo que se puede plantear cualquier trabajador, cualquier persona, ¿también se la traslada al estudiante? Digo, porque hay muchos docentes que dicen, me están pidiendo que al estudiante lo aprobemos. ¿Cuál es el objetivo de aprobar a un estudiante por el hecho de aprobarlo nada más? Evitarse ir a diciembre, a febrero, bueno, antes era marzo, ahora es febrero, pero ¿cuál es el objetivo? De que al docente le digan aprobarlo, como sea. Es pero simular que todo está bien. ¿Por qué? Entran 30, pasan 30, se reciben 30. Todos se tienen que recibir, todos tienen que tener el mismo proceso. No puede ser eso, porque los recorridos, las trayectorias son diferentes. Pero acá lo que se intenta es simular. ¿Cómo está la educación? Bien. ¿Comenzó en orden? Sí. ¿Hubo paro? No, no hubo paro. ¿Van todas las niñas a escuelas? Todas las escuelas están abiertas. ¿Están los docentes en las aulas? Todos los docentes están en las aulas. Es digamos, el gran simulador. Claro, pero por ejemplo, estamos simulando de que Santiago del Estero en línea general en los diferentes niveles, bueno, primario, secundario, profesorado, hay un 90 o 98% de que no se reprueban. Sí, vamos a suponerse. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Reciben más dinero la provincia y de ser así, ¿ese dinero se distribuye en el esfuerzo del docente? No, lo que pasa es que ¿qué ha hecho la escuela? ¿Qué ha hecho el gobierno de la provincia? De gastar 100, figura en el presupuesto que gasta 100 en la educación, gasta 50. Y dice que está todo igual. O sea, si yo gastando menos, achicando el sistema, digo que todo está funcionando y todo anda bien, ¿para qué voy a invertir todo el 100? Ese otro 50 lo subejecuto y lo pongo en otro lado. ¿Sí? Que es lo que se hace con las modificaciones del presupuesto constantemente todo el año. Entonces, sale la ministra, sale el gobernador, no, sí, las escuelas de Santiago del Estero tuvieron 190 días, pero no recuerdan, por ejemplo, que hay escuelas que tienen media jornada porque sus edificios están destrozados, entonces hace 2 o 3 años que tienen media jornada. La escuela normal tuvo, ¿cuántos años? La escuela normal de Santiago del Estero, dividida en diferentes instituciones, con condiciones pésimas en muchos lugares, sin docentes en algunas aulas, o lo que le pasa a la técnica 6 en la banda, que no tiene un directivo, están todos puestos a cargo. ¿Cómo funciona la escuela?
Y la escuela funciona, para el gobierno está abierta, van los alumnos, está todo bien. Pero funciona con menos presupuesto, con menos personal. Pero ¿quién lo sostiene? Los que hoy están trabajando o se están sobrecargando el trabajo. ¿Para qué? Para que el gobierno después diga que cumplieron tantos días de clase, en la escuela técnica está todo bien. O sea, aquí se oculta la realidad. Y se la oculta a quienes no conocen la educación, porque quienes trabajan en la educación, quienes habitan la educación, los alumnos conocen lo que les pasa en la escuela. Los alumnos conocen si a todos se les exige de la misma manera o si se les dan demasiadas oportunidades para que no queden de grado, o se los incentiva a los padres incluso a que denuncien a los maestros que los exigen a los alumnos para que los dejen pasar. Hay una presión política también detrás de todo esto para que las escuelas aprueben a los alumnos en los distintos niveles. Esto es así, porque la matrícula tiene que figurar o el Estado tiene que quedar más o menos bien. Ahora, los resultados en las evaluaciones no son los mejores. A tu criterio, y habiendo recibido una formación docente, vos consideras que hay que, no presionar, pero ¿consideras que hay que exigir menos al estudiante? No, yo tengo una formación donde he tenido una gran exigencia de mis docentes. Yo he sido formador de formadores también en la Escuela Normal de Santiago del Estero. Quienes han sido mis alumnos saben cuántos exigía o no yo. Yo considero, mucho se habla de la meritocracia, ¿vieron? Una cosa es la meritocracia y otra cosa es reconocerle a una persona el mérito, la capacidad y su esfuerzo. Yo no calculo que salgamos de la educación, ningún médico recibió o debería recibir el título de médico porque se inscribió en la universidad y terminó de ser esto. No, tiene que recibir con una capacidad, ¿verdad? Porque va a tener personas y la vida en riesgo. Bueno, el docente y en la formación tienes la gran responsabilidad de educar, de orientar, de formar a una persona con un conocimiento que le dé la posibilidad de crecer, de tener ese ascenso social, ya sea para una carrera de grado, para una carrera en una tecnicatura, para una profesión X. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de formar a quienes después quizás hasta nos gobiernen, porque uno después se jubila y quizás nuestros alumnos son hoy los concejales, los diputados, o gobernador o presidente de quienes nosotros hemos formado. O sea, nosotros nos tenemos que digamos, enmarcar en lo que nosotros mismos hemos construido. ¿Cómo no va a ser importante exigir y ordenar? Por eso, si saben, nosotros hablamos de calidad educativa. Por eso nosotros decimos que luchamos por la escuela pública, para que la escuela pública sea bien vista, para que la escuela pública reciba lo que merece en inversión, en formación, en infraestructura, para que los hijos, mi hija va a una escuela pública, para que mi hija reciba una buena educación. Antes se decía, ¿no? Quizás ahora por una cuestión económica se hayan cambiado el pensamiento, pero antes lo que podían pagar una escuela privada mandaban a su hijo en detrimento de la escuela pública porque consideraban que una enseñanza privada era mejor. ¿Ese pensamiento continúa o por una cuestión económica la familia decide apostar a la educación pública? ¿Cómo lo observa? Bueno, yo te dije que yo envío a mi hija a una escuela pública. Mis hijos han estudiado en escuela pública, mis 3 hijos. Yo considero, apoyo y creo en la educación pública, en la educación estatal, pero por supuesto que si hubo crecimiento de matrículas y surgieron varias instituciones privadas, no solo en las ciudades, grandes ciudades, sino también en pequeñas ciudades, como emprendimientos privados, y está bien, porque la norma lo permite, y el Estado también debe sostener esa educación privada, que es otra discusión, digamos, ¿verdad?, cómo se sostiene. Hoy hay vouchers de educación a nivel nacional para las escuelas privadas, en detrimento de las escuelas de gestión estatal. Yo considero que las escuelas públicas enseñan los mismos docentes que enseñan en la escuela privada. En la mayoría es lo mismo. Ahora, ¿qué está faltando en la escuela pública para que sea mejor?
que el Estado invierta lo que realmente debe invertir, con el sueldo, con la infraestructura, con el personal adecuado, no solo docente, sino el no docente, y con toda la verticalidad del sistema funcionando. Hoy el sistema está destrozado, verticalmente está destrozado. Entonces, lo que debe hacer el Estado es reconstruir, porque el estatuto lo dice claramente qué función tiene cada uno, es muy sabio el estatuto, lo discutimos siempre acá. Lo que el Estado tiene que hacer es mejorar la escuela pública, que también esto va a influenciar a la privada, porque ¿de dónde salen muchos docentes que van a trabajar en las escuelas privadas? De los institutos de formación docente estatales. O sea, porque no es que las escuelas privadas se retroalimentan. Muchos, la gran parte de los docentes que trabajan en las escuelas privadas, por lo menos en Santiago del Estero, han sido formados en escuelas de gestión estatal, en IES, ¿sí? En centros de formación docentes provinciales. Entonces, ¿cómo no se va a ver influenciada la escuela privada de lo que pasa en la escuela pública? Yo creo en la escuela pública, nosotros defendemos la escuela pública, y por supuesto que están aquellos que quieren llevar sus clientes, que son los alumnos de la escuela privada, a sus emprendimientos en desmedro de la escuela pública, que es gratuita. Todos los años se discute aquí por qué en las escuelas se cobra la matrícula si es gratis la educación. ¿Y por qué creen los padres que se cobra? Porque el Estado no las mantiene. El Estado no le da para insumos. El Estado no invierte en el sostenimiento de la vida diaria hasta en lo más mínimo de las escuelas. Entonces las escuelas, para tener un ingreso que les ayude a sostener limpieza, papelería, aunque se habla de despapelización, pero hoy el papel todavía se usa en las escuelas, desde la tiza, porque todavía hay escuelas que tienen pizarrón, escuelas que no tienen pizarrón, que tienen restos de pizarrón, o sea, para sostener la limpieza de los baños, para sostener incluso muchas veces el sueldo de personal que va a trabajar en las escuelas, que no es ni empleado de la municipalidad, y que han juntado entre los docentes y la cooperadora y la inscripción un dinero para que les vayan a limpiar las aulas. En eso se debate en las escuelas cuando cobran la matrícula a veces. O sea, el Estado por un lado dice, ninguna escuela puede cobrar porque es gratis. Sí, bueno, pero ¿cómo se sostienen las escuelas? ¿Cómo se sostiene la infraestructura, las cosas mínimas diarias en cada escuela si no cobran una inscripción que termina siendo un bono contribución? No puede ser obligatorio, esto hay que aclararlo, pero lo hacen por necesidad. Si el Estado le diera los insumos necesarios, las escuelas no tienen por qué hacerlo. Es muy sencillo. Y ahí puede ser un óbice, digamos, un punto, un vértice para ver el estado de las escuelas. ¿Quién cobra y por qué? En estos últimos años, Darío, de lo que a vos te toca estar al frente de CISADEN, pero quizá una gestión anterior a la que vos has asumido, sí. De todos los años que han ido reclamando mejoras en la educación, ¿qué puntos ha logrado CISADEN que el gobierno logre escuchar, aunque a posterior no diga esto es porque CISADEN nos No, muchos. Por supuesto, primero nosotros, a darte un ejemplo, hemos logrado la eliminación de la resolución 841 en su momento, que fue un disparate. La ministra jamás aclaró esto, cuál fue el resultado de lo que sucedió en las escuelas y en los institutos superiores de la aplicación de esta barbarie administrativa que fue la 841. Hemos logrado quitar eso. Hemos logrado también que se conozca la realidad del Consejo de Educación, porque una cosa es que suceda y otra cosa es que la comunidad lo conozca. Nosotros hemos logrado trascender hacia la comunidad con la información esta de cuál es el estado de la situación de la educación. Hemos logrado que el Estado hasta el momento garantice la estabilidad laboral de los docentes, ¿sí? En este desmadre que es la reestructuración y la falta de inversión en las escuelas, lo que ha generado el cierre de divisiones, ¿habla? Hemos peleado mucho desde el momento en que nosotros nos hemos enterado de esto. Hemos peleado mucho por el blanqueo del sueldo en negro en su momento, que lo hemos logrado, y hoy, por este contexto nacional y este contexto provincial, hay hoy una sola cifra en negro en
en el sueldo, que es el código 517, que es el que garantiza el piso salarial. Nosotros estamos peleando para que se aumente más al básico, para que esa cifra tienda a desaparecer y los docentes que se están por jubilar tengan una mejor jubilación, porque afecta no solo a los jubilados de la provincia de Santiago del Estero, sino a los de las otras jurisdicciones que dependen de ANSES. Hemos logrado que la docencia entienda que la intervención del Consejo de Educación es una medida política, que está desvirtuando la educación pública, que está privando de la carrera docente. Digo, hemos logrado mantener esa verdad, pese a que el gobierno diga que no, porque esa es la otra lucha, ¿verdad? Nosotros, sin medios de prensa nacionales, sin medios de prensa provinciales, hemos logrado que se hable de lo que es la intervención del Consejo de Educación, el blanqueo de la cifra de negro, el aumento al básico. Hemos concientizado a la docencia de lo que es un sueldo básico y cómo afecta y para qué. Hemos logrado sostenernos en el tiempo con recursos propios. Hemos logrado que la docencia vea en CISADEN un sindicato que defiende a todos los niveles de la educación pública, pese a lo que puedan decir desde la provincia o desde los sectores de la administración pública. A nosotros muchas veces nos han dicho opositores, partidarios políticos y tal. No hemos logrado sostener en el tiempo de otra manera, con austeridad, pero siempre con una verdad. Y creo que hemos logrado que el Estado respete a CISADEN también por lo que es CISADEN, que no es poca cosa. Que el Estado reconozca que CISADEN es un sindicato que se defiende con sus armas y que va en pro de una mejor educación y de los derechos laborales sociales. También hemos logrado que el Consejo de Educación, la titularización de los docentes en su momento, en el proceso de titularización, no estaba siendo impactado en Santiago del Estero en su momento. Nosotros hemos logrado, estoy hablando desde 2010, 2011, ¿sí? Luego, con la última titularización, el gobierno de la provincia modificó un artículo del estatuto, pero la ley ya lo decía, que no puede haber más que docentes titulares y suplentes. Entonces es un proceso de lucha que nosotros nos hemos involucrado. Darío, el proceso de lucha, el tema de... Disculpa, me estoy acordando ahora, sí. El insumo de los 2 pesos por alumno, que lo dejaron de pagar, y ya por supuesto esos 2 pesos se han perdido, pero en su momento era el dinero que necesitaban las escuelas para funcionar en esto que hoy recaudan más para poder comprar los insumos. O sea, ese era un dinero que estaba obligado el Consejo de Educación a enviar a las escuelas. Hoy no lo envían más. Desde que está intervenido el Consejo no lo pagan más. O sea, nosotros hemos logrado en su momento también, cuando se producían las elecciones docentes, tener representantes para transparentar las gestiones de esos organismos, que no fue poca cosa. Hoy nos está vedado eso por la intervención del Consejo y por la falta de democratización del sistema. Y eso estamos luchando. En esa lucha que tiene CISADEN, y hablamos de la falta de designación en los cargos, me acordaba lo que ha sucedido en el colegio secundario de la ciudad de La Banda, y hablaba del achicamiento que se estaba dando. ¿Cómo ha quedado esa situación de las divisiones? Porque hay que recordar a la gente que nos está viendo de que, por ejemplo, en algunas escuelas tenemos primer año y hay una división A, B, en algunos se da A, B, C, D, dependiendo si hay turno mañana, tarde, etc. ¿Cómo ha quedado esa situación? Nosotros, esas son otras pequeñas victorias, digamos, cotidianas que uno puede llegar a tener. Nosotros en aquel momento nos presentamos en el secundario Banda porque querían cerrar, además, ya lo habían decidido, cerrar 15 divisiones por completo y 2 modalidades. Y los padres se enteraron cuando nosotros estuvimos allí, lo que le había pasado, nunca habían hecho una reunión. En aquel momento estuvo la directora de nivel, con el normalizador que está, bueno. Nosotros hemos dejado en evidencia lo que era un mamarracho administrativo en su momento y se volvió hacia atrás, pero sí se va haciendo un cierre progresivo ahora. O sea, el ajuste se está produciendo igual. Lo que nosotros hemos impedido en ese momento es que se aplique así de lleno. Nosotros pedíamos que se analice a partir de la inscripción de este año. El problema es que dan órdenes del Consejo que ya no se inscribe en esa modalidad, que no se inscribe en esa división. Y si dan esa orden, por supuesto esa modalidad se termina cerrando o no hay el ofrecimiento de otra modalidad. Eso es lo que está sucediendo en el secundario Banda. Y han puesto a un puntero político como normalizador que no conoce la institución, tranquilamente
creo que está con sumario el rector de esa institución, tranquilamente podrían haber puesto a un miembro de la comisión de la escuela, digamos, que tenga carrera, que tenga trayectoria, que conozca la institución, para saber cómo va a trabajar para mejorarla, para crecer la escuela, no para achicarla, no para cerrarla, no para ir para atrás, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, esa situación sigue dándose de manera progresiva. Han logrado calmar a los padres mientras han mantenido los turnos, los han mantenido a los niños sin separarlos, que también era otra locura que querían hacer, separarlos, juntarlos entre cursos. Eso se ha logrado evitar el año pasado. Pero bueno, el ajuste en educación sigue siendo terrible, muy grande. Y en algún momento, que es lo que nosotros tememos, al achicar el sistema va a haber docentes que te van a quedar afuera. Por eso insistimos, ningún docente sin trabajo, ningún docente afuera del sistema, y por favor que cubran todos los cargos y las horas que se vienen desfinanciando desde hace años. Porque hoy, a la escuela que vayan, o faltan ordenanzas, o falta el maestro, o falta directivo, o falta profesores de cátedra, en todas, a donde vayas. Darío, no sé si sabes, tendrá información, o vos de manera particular la tendrás, sobre la escuela de los Pinos, la que está en la ciudad de La Banda, la Prida al fondo, ¿no? Un sector que abarca, bueno, Barrio Los Lagos, que impacta Barrio Los Lagos, Independencia, sí, Los Naranjos, en su momento. Ese establecimiento ha sido totalmente desarmado, está el predio solo, no hay ni siquiera un medio ladrillo puesto. ¿Qué información tienes sobre si se va a construir nuevamente la escuela, si ya se ha hecho una licitación? Porque no tengo conocimiento oficial sobre eso, no te podría dar con seguridad la información, la voy a tener que buscar para ser claro, ¿no? Lo que sí tengo información de un jardín ahí de Los Pinos, donde también tiene una situación extraña de su directiva, que es familiar de la ministra de Educación, y que es directiva 3 días en Loreto, o 2 días en Loreto y 3 días ahí. Del Jardín de Infantes te lo pueden averiguar tranquilamente, no hace falta que yo la traiga la prueba, eso sí lo tengo confirmado, ¿verdad? Y bueno, cosas como esas suceden. Pero lo de la escuela de Los Pinos voy a averiguar cuál es el estado de situación. De hecho, para cerrar una escuela tiene que haber una norma superior, ¿verdad?, que la haga desaparecer la institución. Sí he tomado conocimiento de otras 2 escuelas en el departamento de Sumampa, en Ojo de Agua, perdón, departamento de Ojo de Agua, donde las estarían por nuclear a las 2 escuelas por falta de matrícula. Tengo que tomar precisiones sobre esto, esto me ha llegado hoy a la mañana la información. Pero eso todo es el cierre, ¿verdad? Todas las escuelas se están achicando, les están quitando aulas porque dicen que hay pocos alumnos y en realidad lo están hacinando, los están juntando y cuando menos se gaste en un maestro es presupuesto que puede quedar en el futuro en el Consejo de Educación. Ahora es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, vos hablo de la ciudad de La Banda, pero seguramente aquí en Ciudad Capital o en cualquier otra ciudad grande, digamos, se da de que se construyen 1000 viviendas, se construyen 500, se construyen. Entonces vos de repente tienes, bueno, se han hecho varios barrios y en total tenemos 2500, 3000 familias más. Y acá hay un ejemplo de eso, ¿no? 3000 familias que no tienen, porque construyen el barrio, pero no te ponen ningún establecimiento. Ahora han construido una escuela acá en el barrio del Río, creo barrio 1, 2 creo, y son los únicos cargos que han salido a ofrecerse. Y ha pasado lo siguiente, se ofreció con un link de inscripción el viernes, del viernes al domingo, y luego en algún momento de ese fin de semana se cambió el enlace y se trasladó la inscripción hasta el lunes en algunos cargos. Y muchos docentes que habían intentado inscribirse con el primer link que tenían ya no lo pudieron hacer después. Primero, una desprolijidad en eso. Segundo, los cargos que se ofrecen son cargos de maestros de grado, por ejemplo, y no aparecen los cargos directivos. O sea, se crea una escuela sin directivo. Por lo menos no se sabe cómo se nos va a nombrar los directivos. Y deben haber comenzado las clases ya, no sé si ya han nombrado los docentes, pero ¿y el directivo? Tenés que nombrar, si tenés una escuela, mínimamente un director, una directora. Digo, para que vean que probablemente después pongan un docente a cargo de la dirección hasta que, no sé, qué irá a pasar.
Pero eso no ve la comunidad porque no conoce cómo se estructuran las escuelas, ¿verdad? Parece, bueno, si hay una escuela nueva, bien, ofrecen cargos, qué bien, pero ¿qué cargos? ¿Para cuántos niños? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién conduce esa escuela? Es todo muchas preguntas para hacerse y por qué esa improlijidad en el ofrecimiento de cargos. Les quita transparencia. Bien. Ahí estamos hablando con el profesor Darío Toledo, que es del secretario general de CISADENS, dándonos un pantallazo, o más que nada deteniéndose y detallando la situación que se vive aquí en Santiago del Estero, el tema docente que, si bien es cierto, se han ido avanzando en algunas cuestiones, todavía falta mejorar, y en esa lucha, por lo menos CISADEN es la que está tratando de que se reconozca el trabajo docente, de que se le dé el real valor que tiene Al trabajo, el porque trabajo propiamente todo dicho. trabajador, incluso aquel que es cuenta propista, que es artesano, que es un emprendedor, el que tiene su comercio, el industrial, todos tienen un trabajo y te pagan de acuerdo al valor del trabajo. El trabajo tiene un valor. En el mundo en el que vivimos, el valor se traduce en condiciones laborales y en un salario digno, no solo a la persona, sino digno al trabajo que realiza. Si nosotros perdemos eso, se desvirtúa toda aspiración personal, porque se produce la chatura de la que hablamos. Eso es uno de los riesgos que está hoy en Santiago del Estero, es una realidad más que un riesgo, y es algo que afecta la vida, la calidad de vida de su población, el circulante de dinero, las condiciones de aprendizaje de todo niño, la alimentación de la familia, el sustento, la vida sana, porque esto es una realidad en cada hogar. Si no se valora el trabajo y si no se le da a cada uno lo que corresponde, se pierde la motivación para crecer. Se pierde la motivación para tener un ascenso social. ¿Por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a sacrificar mi tiempo, mi ocio, mi energía vital si va a dar lo mismo si no lo hago? Darío, muchísimas gracias, ¿no?, por recibirme. No, gracias a ustedes. Me encanta que conozcan nuestra casa. Y un saludo a toda la gente que vea, y si hacen preguntas en el Facebook después las podemos contestar, o si te las hacen después me las traslada, porque quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, habrá otra oportunidad seguramente. Bien, aquí hemos estado compartiendo el mano a mano con el profesor Darío Toledo desde el Salón Fuente Alba, uno de los grandes docentes que tuvo el sur de la Argentina, y que a través en una manifestación fue que él ha perdido la vida. Por eso CISADENS y muchos gremios docentes a lo largo del país le rinden siempre un sentido homenaje a Carlos Fuente Alba. Así es. Dios mediante, nos vamos a estar reencontrando en otro momento con más mano a mano. Muchísimas gracias. Buena semana para todos.